Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana abordaremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. En este capítulo hablaremos de noticias ocurridas una segunda semana de junio. Yo, Pedro Barrera, parto de noticias ocurridas en el año 2000, pero mis colaboradores e invitado traerán noticias de cualquier año ocurridas esta semana. Puedes seguirnos en todas las redes sociales y plataformas de podcast, también puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Y bueno, recordaos que somos un podcast itinerante y vamos cambiando de sitio y hoy repetimos en el Bar Top. En el Bar Top, un bar súper guapo de Palma que os recomendamos un montón que os paséis por aquí. Miquel os atenderá, es un tío genial, la verdad que nos ha cedido el espacio para estar aquí y le damos las gracias y a ver, intentaremos que este mes en algún momento se acerque aquí con nosotros para que nos hable un poquito de este emblemático local. Y lo dicho, muchísimas gracias a Miquel y acercaos que vale la pena. La dirección, Eddie, ¿te la sabes? No. Pero quiero añadir que ¿Sí? A Miquel y a Laura, que con Miquel no está, pero Laura nos está atendiendo muy bien. Efectivamente, muchas gracias a Laura también que nos ha abierto, ha venido un poquito antes para abrirnos. Durante muchas estas gracias. semanas que ya llevamos aquí, durmiendo cada día y tal, pues nos está atendiendo muy bien Laura, o sea que no hay queja ninguna. Pues toda la razón y lo dicho, si queréis pasar, tomar unas cañitas y pasar un rato guapo. Y aquí, ¿tú has cenado alguna vez, Eddie? Yo es que no he cenado aún. He picado, pero sobre todo cañas, vermut, sí. Bueno, que también podéis comer algo si queréis. Sí. Pues lo dicho, mil gracias a Miquel y a Laura. Y bueno, Edu, no te he presentado, pero ya has abierto micro. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues súper encantado. A mí me gusta mucho este formato nuevo que tenemos de ir los diferentes programas grabando en diferentes sitios, en bares, en tiendas de cómics, hasta en tiendas de bicis hemos grabado y me encanta, me parece muy chulo. O sea, él es súper refrescante, muy guay, además en sitios donde pasan cosas, que no es solo un estudio de radio, sino que es un bar donde hay gente que viene a beber, a tomar cosas. Se nos ha respetado mucho hasta ahora, ¿eh? Yo pensaba, seguro que alguna vez entrará alguien, nos meterá caña y tal, pero por ahora... Ahora muy bien. Sí, no hay queja. Pero genial. Me encanta. Y bueno, este mes vamos a tener un mes especial. Vamos a tener aquí a tres amigos que nos conocemos ya desde la etapa de Sputnik Radio, que son tres musicazos de los mejores que podéis encontrar aquí en Mallorca. Es una banda que es de mis bandas favoritas de aquí de la isla, que les he pedido que me traigan una camiseta. Me la habéis traído, perfecto. Estoy hablando de Siderálica. Bueno, una banda de metal industrial que supongo que la habréis escuchado porque son ya conocidos, pero si no los habéis escuchado ya estáis tardando. Y bueno, muchas gracias chicos por estar aquí. Silvia, hoy eres tú nuestra invitada, Silvia Panic. A vosotros, gracias. Y también están Tony y Marian por aquí, que... Hola, ¿qué tal? Hola. Que podéis, aunque no sean los invitados principales del programa, tenéis ahí el micro. Bueno, Silvia, hoy eres tú nuestra invitada. Me ha tocado. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, a los tres por el hecho de deciros, os queréis venir y es que enseguida, es que sois una gente estupenda. Y bueno, Silvia, lo que he dicho, eres bajista de Siderálica, pero si te quieres presentar tú también un poquito más de lo que haces, lo que tú quieras, puedes explicar un poquillo. Vale, pues sí, como bien has dicho... Acércate un poquito al micro porque los tengo ahora mismo. Ahí. ¿Ah, sí? Sí, hola. Perfecto. Hello. Como bien has dicho, sí, yo soy Silvia Panic, la bajista de Siderálica. Y de más bandas, ¿no? Y de Detrimental Threat también, que es otra banda de hardcore metal, que es otro estilo. Y nada, encantadísima de estar aquí. Y bueno, yo he escogido una noticia que no tiene nada que ver con el mundo musical, porque otro fun fact, dato curioso, es que, bueno, yo no me he conseguido ganar la vida con la música, tampoco lo he conseguido con el arte, a pesar de que soy graduada en Historia del Arte, pues tampoco me da de comer. Entonces yo cuando puedo pasear conocimientos sobre el tema, pues yo encantada. Claro que sí. Y mira, y he escogido pues una noticia sobre el señor Vincent Van Gogh. Porque has estudiado Historia del Arte, efectivamente, entiendo, ¿no? efectivamente. Que es algo pues que, como todo el mundo sabe,
no da trabajo. Que no se puede trabajar de esto, a no ser que tu apellido sea Orrac-Boyá o algo por el estilo, Sí. de ninguna de las maneras. Y la verdad es que profesora de instituto pues no me hacía mucha gracia. Cuidado que es el profesor. Y te entiendo. Mis condolencias. Y te entiendo perfectamente. Sorry, tío. De las pocas que no ha caído en el mundillo de... Muy Sí. bien, muy bien. Joder. Es que Resistes. aquí en Mallorca es de las pocas salidas que hay para los Sí, que sí. estudian según qué carrera. Sí, claro, todo lo que son humanidades y tal, olvídate. No hay tu tía. Bueno, a ver, puede ser guía turístico. Es una Sí. salida que hay gente que lo está haciendo. Sí, es verdad, es verdad. Pero, claro, es delimitado el mercado tampoco. No puede haber 200.000 guías turísticos, que igual los Claro, hay, que igual los claro, hay. y además es un poco, no sé, Ya. un poco infravalorado. Ya. Mm. Pues nada, después de animarnos con lo bien que están las cosas laborales, Estudia todos... vamos a hablar de Bellas una Artes. persona. Vamos a hablar de una persona que tampoco le fue bien con el arte. Efectivamente. Y que luego lo petó. Efectivamente. Aún estás a tiempo, Silvia. Nos vamos, espérate que me muera y luego lo voy a petar, ¿sabes? Eso era lo jodido del arte es esto, que igual que en Nirvana, que cuando más lo petas te suicidas, pues lo petas ya a la hostia. ¿no? Efectivamente, claro, porque no Sí, es tanto sí, lo sí, que haces, sino que al final te has muerto y eso mola, ¿no? Mola mucho, mola ¿No? mucho. Te vuelves un ente no corpóreo, ¿no? Entonces Sí, tu sí, sí, arte sí, sí. pasa a otro nivel. Es Pasa chungo, a es un- chungo. pasa a un Es nivel... chungo que el arte se Ujú. valore más con alguien que como que está tan implicado en su movida mental Sí. que es capaz de llegar a ese extremo, ¿no? Pero bueno. Sí, es así, efectivamente. Pues nada, tú dirás. Pues yo he escogido que, bueno, en la semana que nos pertoca, esta segunda Ujú. semana de junio, fue cuando se pintó Ujú. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Ujú. Que es este cuadro que todos hemos visto un millón de veces, incluso en fondos de móvil y en fondos de Windows, Sí, sí. de un paisaje nocturno con sus estrellitas y su arbolito y tal. Y nada, dije, pues venga, es una de las grandísimas obras de la historia del arte, así que bueno, Ujú. da jugo, da juguillo. Sí, sí. Y además el tío es que da juego, Es un el tío es que era un personaje- persón. Es que yo creo que lo que se revalorizó su arte tuvo mucho que ver que al morirse él se empezó a hablar mucho de su vida y de lo implicado Claro. que estaba él con el arte y demás. Claro, es que además él está considerado como el primer pintor maldito, ¿no? Que luego Ujú. después de él vinieron otros que murieron de manera trágica y se hicieron... Como Goya, ¿no? por Todavía más. ejemplo. Goya, Pollock, Ujú. hay una lista interminable, ¿no? Ujú. Y él fue pues como el primero. Realmente pobre, fue como la primera, para mí fue como un poco la primera estrella del rock del arte pictórico, ¿no? Porque Sí. el tío le daba la absenta a saco, era un verdad. alcohólico del copón, estaba bastante desquiciado, que no loco, ojo, cuidado, Sí. interpretaciones de la época también, Sí, pero sí, bueno, el sí, tío sí, tenía una dolencia y demás, que unido al beber tanto y a una vida tumultuosa, ser muy pobre, ¿no? Ser un tío muy enamoradizo, muy sentimental. Tenía todo el cóctel para que le llamaran loco y visionario y... Sí, al loco del pueblo. Era loco del pueblo, Sí, 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 efectivamente, que todo el mundo pues como que lo quería mucho, pero como estaba como tres regaderas a Ujú. ojos de los demás, pues... Y es verdad que además, al morir suicidándose de la manera que lo hizo, que supongo que luego lo comentaremos... Sí. De hecho, tengo un dato ahí guay, revelador. guay. Entonces, jolín, juntas todo esto y es normal que le hayan hecho un par de pelis buenas. Claro. Porque da juguillo el tío. Pues no, el tema que yo quería comentar de Van Gogh es que hay biógrafos suyos que dicen que ni se cortó la oreja ni se suicidó, Que me Mira. está container. sino que era un buenazo del 15. Anda. Sí. Porque lo que decías de que era muy enamoradizo y tal, no sé si Ujú. sabes que tuvo una relación muy tortuosa Ujú. con Con Gauguin. Gauguin, ajá, sí. Y vivieron juntos en París, que Ujú. hicieron una comuna artística que eran Sí. dos, Sí. financiada por el hermano de Van Gogh. Además que siempre, que es verdad que Sí. el hermano de Van Gogh también era un buenazo, que siempre le estuvo pagando Sí. todo y tal. Por Efectivamente. eso Van Gogh se pudo dedicar al arte, aunque no tenía donde caerse muerto, pero Sí. pudo dedicarse como el que dice. Claro. Y lo que dicen de que se cortara la oreja es que en un momento dado, de una discusión muy fuerte Ujú. con Gauguin, le cortó la oreja. Gauguin a él. Puede A ser, ver, sí, no es- se sabe, es verdad, lógicamente, sí, no porque se él sabe. nunca lo dijo. Sí, es cierto que es una de las teorías porque Gauguin se caracterizaba por ser un tío que era muy
era un poco como el caballero clásico de la época. Ujú. Y se decía que Gauguin muchas veces iba con sable por la calle. Joder, El tío se vaya. llevaba un sable, en plan caballería total. O sea, imagínate la panda de frikis que eran, ¿no? Los Total. impresionistas, posimpresionistas, Sí, sí, eso tenía que ser la leche, ¿no? Sí. Y es verdad que dicen que, claro, como tenía la fama de ir siempre armado, Ujú. que una de las opciones es que realmente le atacara, discutieran y plaf, fuera, ¿no? Y dirás, ¿y por qué él nunca lo dijo? Pues precisamente porque le quería y Sí. no quiso buscarle problemas. Es una teoría que dicen Sí. algunos biógrafos. Exacto. Es posible, Eh, es posible. Y luego, lo del suicidio, también hay biógrafos que sostienen que luego él ya, cuando ya murió, estaba ya en su pueblo natal, que Ujú. era como lo que decimos, el loco del pueblo. Sí. Y lo curioso es que él se disparó en el Ujú. estómago medio del campo y luego volvió a su casa. Sí. Y para morir, o sea, dice, si yo me suicido ya me quedo donde esté. No me voy a que me curen y luego me muero. Sí. Cosa que es muy llamativa. Entonces lo que Sí. pasa es que en el pueblo donde él vivía había dos jóvenes adinerados Ujú. que lo conocían, que él también les conocía y como que les Ujú. apreciaba y tal, pero lo trataban como al loco del pueblo, Sí. lo que decimos. Y se Sí. dice que estos dos, se sabe, Ujú. eso sí que está constatado, que tenían un arma. Ujú. Y que un día estarían jugando con el arma y le dispararían accidentalmente. Puede Y- ser también. Y que él, sabiendo que fue un accidente, no les quiso buscar líos tampoco a ellos Ujú. dos, Sí. porque los conocía y se fue y no se lo dijo a nadie y murió. Es posible, claro, todo en realidad tiene sentido. Es lo malo de un Claro, poco de la sí. época, que claro, la prensa de la época, no. Además, él tampoco era alguien famoso todavía. Claro. Entonces, saber este tipo de datos es prácticamente imposible, salvo... Aparte que él no lo dijo, entonces si no lo dice No. él, nunca lo sabremos. Claro, solamente se conserva toda la ristra de cartas que se escribió con su Efectivamente. hermano Teo, y a raíz de estas cartas sabemos lo que sabemos de su vida, que Exactamente. gracias a Dior que las escribió, porque de otros es verdad que no tenemos ni idea, ¿no? Ni idea. Lo que es verdad que estos dos jóvenes, una vez que murió Van Gogh, se fueron del pueblo. Eso es llamativo. Sí, Por eso coge fuerza, porque de repente Sí. como que cambiaron de vida totalmente, hubo Sí. un cambio radical en sus conductas. sí. Y por eso coge fuerza un poco la teoría, pero no lo sabemos. No lo sabemos. También es posible porque, claro, dispararte, si te quieres suicidar, ¿no? Dispararte Claro, en tú la- mismo con un revólver en el Efectivamente. pecho o en la boca del estómago es un poco... se Y supone luego, que vas a la cabeza, ¿no? y luego volverte en plan, ostras, me he arrepentido, ¿sabes? Sí, Voy a ver si me exacto. curan. Y avisar a su hermano Ese- vino desde exactamente. París a estar con él y 2 días tardó en morir el pobre Joder. hombre, ¿eh? O sea, Yo, la verdad, Guau. viendo su arte, por ejemplo, estuve en una exposición que hicieron aquí en Palma muy chula, Ujú. que lo proyectaban todas sus Sí, obras y sí. tal. A mí me da mucho con que el tío era un buenazo. Me da mucho. Y me da que todo lo que le pasó él se lo comía, ¿sabes? Es muy Y- posible. pero Sí, bueno. es muy A mí posible. me da mucha penilla este hombre, la verdad. sí. Pero Pero bueno, su hermano se pudo beneficiar un poco económicamente luego y sobre todo, y creo que más la viuda del hermano, ¿no? Sí. Creo que... Sí, exacto. Su cuñada, Sí. porque de hecho un año después, un poquito menos de un año después, su hermano, el Ujú. marchante este que estamos diciendo que le pagaba todo, murió de sífilis. Efectivamente. Entonces, claro, todas las obras pasaron a la parte de su esposa y la esposa revendió los Ujú. cuadros que acabaron en manos de un marchante judío huido de los nazis, un tal Rosenberg, Ujú. que precisamente era el marchante de Picasso Hostia. en Nueva York, Ajá. y de ahí acabó en el MoMA, que es donde está el cuadro, Sí, sí, desde sí, el sí. 41. Una de las muchas obras europeas Que están ahí. que están en Estados Unidos a buen recaudo, porque aquí la liamos muy parda. Sí. Aquí lo que hay muchos museos alemanes que tienen un montón de Sí. cosas, o ingleses que tienen cosas de Egipto y Sí. tal. Entonces nos vamos Exacto. quitando las cosas los unos a los Exacto. otros. Sí. Esto, de Y hecho, hay iglesias españolas que se llevaron piedra por piedra a Estados Unidos. no me también. extraña. Sí, Increíble. sí. De hecho, esto daría para un podcast por sí solo, ¿no? De en plan, Total, ¿es claro. correcto o no es correcto coger arte in situ y llevártelo? Hombre, yo creo que esto es no, algo pero que, bueno, esto es es algo que relativo. debatimos. Pero luego hay los marchantes o tal que dicen, no, Mm. pero es que nosotros nos aseguramos de que aquí Claro. se conserva bien y Claro, tal. exacto. Vale. Esto es algo que debatíamos bastante cuando yo estudiaba. Ujú. Era un asunto que, bueno, que está muy abierto a opiniones, no es ni mejor ni peor, ¿no? Es una cuestión moral, simplemente. Y yo la verdad es que siempre he estado a favor. Yo he estado a favor, porque fíjate, por ejemplo, lo que ha expolio. pasado. Sí, sí, lo siento. Ah, que sí, que sí. Hay países que, bueno, su condición sociopolítica no da, lamentablemente,
para ocuparse de estas cosas, tienen problemas mayores. Mira lo que pasó. Problemas del primer mundo, entonces para eso estamos nosotros, para salvaguardar el arte que pertenece al mundo, ¿no? De hecho, en Siria, Eso a es lo que raíz iba de a la decir. guerra de Siria, Lo hemos perdido destrozaron. todo. Sí, sí, todo. sí, sí. Y Qué eso pena. era único lo que había allí. Efectivamente. Era único. Súper Y nunca antiguo, más. el arte más antiguo que había. Claro, claro. Si hubiera estado en Berlín, como está la puerta de Istar, pues lo mismo hubiéramos visto algo. Ahora ya, pues, se Efectivamente. acabó. Claro. Mm. Sí, es un problema. Pero Sí, bueno, sí. ese es el debate. Pero bueno, muchas veces también todo es conflicto. Por ejemplo, en Irak también se expoliaron los museos, pero yo creo que eso llevaron coleccionistas occidentales. Pero si Ujú. están en sus casas no lo sabemos tampoco. Claro, claro. Y expolio de la guerra Sí, también. Y, Sí, a los judíos en la Segunda Guerra Sí, claro, Mundial. bueno. ¿no? Oh my God. Sí. Claro, claro. Bueno, pues nada. A mí me llama la atención de la Sí. historia de Van Gogh, que claro, él era un gran artista, pero cuando él realmente estaba vivo y pintaba, bueno, yo digo porque yo no soy del mundo del arte, no conozco nada, claro, no valía un duro nada de lo que hacía. Nada. ¿Y quién te dice que ahora mismo no haya, pues yo qué sé, en un pueblo de aquí de Mallorca, una persona que tenga un arte brutal, pero como no lo conoce nadie, no está en el Perfectamente. sitio adecuado ni en el lugar adecuado, pues igual te mueres de hambre, incluso desprecian tu obra tal, y de repente, pues eso, un buen día de aquí 50 años, alguien encuentra tus cuadros o tus pinturas. ¿No hay un grafitero francés que se hizo muy famoso al morir? ¿Cómo se llama este chico? Que hacía murales, que es uno de los muralistas más reconocidos. Oh, no me acuerdo. ¿Sabes de quién hablo? Sí, Pero me suena no me acuerdo uno, del un chico nombre. joven, Sí. y de repente está valoradísimo, es de las obras más caras, y es un Sí. tío que iba por la calle dibujando, Sí. y no me acuerdo cómo... Basquiat, puede ser. Basquiat, sí, Basquiat. el chico que era Sí, negrito, muy sí, guapo y, y- tal, y que además, pol- además era como una revolución también, un chico negro haciendo arte contemporáneo. Exacto. Esto era una hostia en la cara, ¿no? Y- Para la y- gente. y creo que murió, de ¿no? los, Este de los chico. 60 y tal. Sí, Exacto, sí, sí. y ahora es de lo más Otro valorado. Otro de muerte Y dices- trágica Y también. es que curioso el mundo del arte, ¿eh? Y en Sí. cambio lo que dices tú, si tienes determinados apellidos, puedes pintar una mierda pinchada en un palo, pero si tienes determinado apellido, bueno, estás en las principales galerías, te pagan Claro. un pastón por tus cuadros o por tus esculturas, Claro. que aquí en Palma tenemos unos cuantos parques públicos que han sido regalados no, que se ha pagado unas esculturas de artistas mallorquines que dices, por favor. Y rotondas para muy guapas. Para poner eso no podíais poner... Sí, exacto, la rotonda es el sitio ideal. Que dices, pero en serio, esto es el arte, o sea, el arte lo decide quién es arte, pues quién decide lo que es arte, que pues paga. deciden los que tienen Mira, dinero. Exacto. Eso de hablando de la valoración del arte, me hace mucha gracia figuras como Gaudí, como Picasso, por ejemplo, que es muy curioso que el tío era un artista que podía hacer lo que le diera la gana. O sea, eso está comprobadísimo. Pero el tío esquematizó sus ideas en cosas súper simples y te hacía así, 300.000 euros. Y es una manera brutal. Así yo también me hago millonario, tío. O sea, esa manera de decir, voy a convertir mi arte en algo esquemático que se le dé valor al símbolo, no a la pieza. Si yo hago una pieza realista, me tiro un año en pintar un cuadro como el de Velázquez, bueno, o más, un cuadro de tipo Velázquez y tal. Pero si tú haces eso, o sea, esos pintores de esa época se lo montaron muy bien. Porque es que vieron el arte y fueron los que dijeron, ostras, yo aquí, si ya tengo el nombre, hago una mierda pinchar un palo. Pero le eso digo, tenían alguien detrás que pagaba, que valoraba sí, eso, claro, que siempre exponía hay sus merchantes, obras. claro, que eso no es solo el pintor, pero si yo como pintor consigo darle valor a piezas que son muy fáciles de hacer, puedo mi producción, vamos, se multiplica. Claro. Y es brutal, tío. O sea, Hombre, sobre esto. Dalí, claro. Dalí también lo hacía con algunas de sus obras, no con todo. Dalí hacía cosas más complicadas, Sí. pero también tenía algunas que eran en plan, esto Sí. y tal. Lo que pasa que esto es verdad que es una evolución del arte que esto da, esto da para no para un podcast, da para 5, Un da año. para 5, ¿no? Porque es lo típico de esto es un fondo con un churrete, Ujú. ¿no? O una caca en un bote En que una se hizo, caca, o un sí. plátano en una pared. Exacto. Esto lo hace mi sobrino de 3 años. Bueno, pues no. Pues no. Todo esto tiene un porqué y todo esto tiene una historia detrás y todo esto tiene una significación que realmente si no te metes a leer sobre ello, claro, tú ahí solamente ves un churrete. Pero no, es, yo lo, no es yo lo así, entiendo, ¿no? ¿eh? Y- Picasso, sí, sí. de hecho, tenía por eso tenía valor, porque realmente Sí. el toro era él, las que Exacto, deformaba eran las mujeres que al exacto. principio las pintaba muy guapas y al final hacía un chu, cuando se cansaba de ellas las hacía horribles. Sí. Y la gente lo entendía y él comunicaba con su obra. Yo Ujú. sé que sí, pero Totalmente. también era un buen negocio. Totalmente.
Sí, pero bueno, no era tan fácil de vender tampoco. El arte contemporáneo es para unos pocos. Efectivamente. Es para unos pocos. Claro, exacto. Y es muy malo de entender también, y es muy malo de ver cuál es bueno y cuál es malo, qué significa, ¿no? O sea, realmente requiere que seas un poco experto. Y es por eso que es tan poco comercial, ¿no? Que en realidad es muy filosófico. O sea, el que de verdad es bueno. Estamos hablando del arte contemporáneo bueno, no del de los farsantes de... ¿no? Pero incluso está la interpretación, por ejemplo, estoy un poco pesado con Picasso, pero como es que el otro día escuché un hombre que ha sacado un libro de Picasso que dice que el Guernica no habla del Guernica. Que el Guernica era un cuadro porque sale los típicos símbolos que usaba él, el toro que es él, las mujeres que son las que ha dejado atrás, tal, que esto es simbología que habla de su propia vida. Pero lo llamó el Guernica porque alguien dijo, justo había sido el bombardeo y alguien dijo, oh, es el Guernica. Y el tío dijo, él y sus marchantes dijeron, si lo llamo Guernica, este cuadro va a pasar a la historia, y así fue. O sea, venga a decir, o sea, eso lo dice uno de los mejores biógrafos que hay sobre él, no es que lo diga yo. Y tiene mucho sentido que luego está la interpretación. Ya no es... O sea, lo que dices tú es muy importante, la simbología y poder vender, pero luego está el negocio y cómo la gente interpreta la obra, y yo creo que Picasso era un especialista en esto. Sí, era muy bueno, y la gente que tenía alrededor también, y además el de él era un arte que se vendía muy bien, porque como él inventó el cubismo, pues ojo, cuidado. No eres uno más, realmente eres... Era un artista brutal. Realmente tú eres, o sea, realmente después de Gauguin, en la historia del arte, el siguiente gran escalón, el siguiente gran paso lo da Picasso. Y después de Picasso, los que han venido reguleros, realmente él es el último gran genio del contemporáneo, ¿no? Él y a lo mejor Andy Warhol, para de contar, ¿no? Y, jolín, pero lo que dices tú, que el arte es el valor que se le da a las cosas. Sí. Y mira, y otra cosa que os quería preguntar, como sabía que tú querías hablar de arte, unas preguntas que me vienen a la cabeza es, ¿para qué creéis que sirve el arte? ¿Para qué sirve? Sobre todo el arte que se da a conocer. Aparte de vosotros como artistas, además. Claro, yo es que tengo una visión muy idealista de, para mí, qué es el arte. ¿Para ti qué es? Para mí, personalmente, es la única producción del ser humano que es absolutamente altruista. Todo lo que hemos producido hasta ahora es con un fin. Es decir, la ciencia tiene el fin de, por ejemplo, la medicina, curar a la gente, hacer avances de enfermedades, hacer, bueno, el tema ecológico, ¿no? X. Las ingenierías, la industria, ¿no? Para tener producciones que ayuden a producir cosas útiles, ¿no? Cosas que vamos a usar. El arte no es así. El arte es la única producción que de hecho es la primera desde los albores de la humanidad. Ahí están los... Sí, parece que hubiera algo innato en nosotros. Las cuevas de Lascaux y todo esto, ¿no? Que hablamos de 60.000 años atrás, que ojo, cuidado. Es la única producción realmente altruista, que como que no sirve para nada más que para sentir y volar y hacerte reflexionar. Comerciar con eso es muy delicado, porque es absolutamente subjetivo, ¿no? Es que el tema, que es lo que dices tú, el arte es algo innato en el ser humano, pero claro, yo creo que ya desde las religiones se ha usado como herramienta. Claro, por supuesto. Como herramienta porque... de manipulación. A ver, también para entretener. A día de hoy es muy importante entretener a la gente. Sí, y era el vehículo para transmitir dogmas a la gente. La gente en el medievo pues no sabía leer y escribir. Efectivamente. ¿Cómo le explicas el Antiguo Testamento? Pues con dibujitos del dragón y de no sé. El románico es un cómic súper fácil de entender. Exacto, la gente iba a las iglesias y veía ahí tallado esto, lo otro, y entonces entendían de... Porque además los sermones se hacían en latín. Sí. Solo en latín. ¿Quién hablaba latín? Pues, el clero. Sí. La gente iba ahí porque estaba como medio obligada, ¿no? No le quedaba más remedio que estar ahí hora y media escuchando Habeas Corpus, no enteraban de nada, pero con los dibujitos, pues... Efectivamente. Y tragaba, ¿eh? Vaya si tragaba. Sí, pero te hacían... Y luego en el gótico también te hacían como una experiencia sensorial, porque hoy día vemos las catedrales que son como muy luminosas, pero en realidad eran muy oscuras en la base, porque la luminosidad viene por arriba. Entonces tú entrabas en un espacio oscuro, que la luz estaba arriba, el coro estaba en medio dándote el canto y tal, y era como, ¡guau! ¿Sabes? Flipo en colores. Obviamente, imagínate una catedral, nos parece increíble a día de hoy, que estamos en el mundo de que todo es posible. Imagínate una época en la que no había
mucho más que eso. El arte era una manera, pues, de lo que dices tú, explicar, de encandilar, de hacer creer que Dios es una realidad, porque si eso existe, es en la casa de Dios. Exacto. El tema que yo decía es que siempre se ha usado para esto también, para manipular, también para explicar, para entretener mucho a día de hoy. Pero es lo que vemos, sirve para eso. Y nos da un poco de vértigo pensar que las inteligencias artificiales que están saliendo ahora, que son productoras de arte, que en el futuro cosas tan importantes en nuestra manera de pensar las produzcan cosas que no son ni humanas. Es como... A mí me preocupa solo entre comillas. Uh-huh. En cuanto al arte clásico, me refiero a pintura, escultura, tal. En música a lo mejor acojona un poco más, porque sí que es verdad que no es tangible. Pero un cuadro o una escultura, una IA, no te la va a hacer ni de coña. Y precisamente una de las gracias de ir a un museo no solamente es ver el cuadro ahí, es acercarte y ver las pinceladas, ¿no? Ver el óleo ahí reseco, el rollito, ¿no? Sí. Que hay arte que realmente no lo entiendes hasta que lo tienes delante. Es así, ¿no? Necesitas la fuerza de verlo en persona. Sí. Bueno, con la escultura ya ni te cuento. Entonces esto está muy bien para el arte digital, por ejemplo, que ahora se vende tanto esto de los FTP o como se llame. Para esto sí que te ha fastidiado una IA, pero una IA no te va a colgar un cuadro en el Guggenheim. ¿Y en la música? ¿Vosotros que sois claro, músicos? En la música ya collona un poco más. De hecho, yo juraría, esto Tony, que es más experto en estas cosas de producción que yo, pero de lejos, sí. Yo estoy absolutamente convencida, corrígeme si me equivoco, que de artistas megapunteras, ¿no? Tipo reinas del pop, Britney Spears, esta, la otra, no sé qué, van a base de... como producciones un poco IA ya de per se, ¿no? Que tienen como súper bien medido qué acordes, qué notas, qué tal, qué duración de la estrofa, qué duración del estribillo, por dónde tengo que ir para hacer el hit que funciona. Yo creo que sí, pero Tony sabe más. Es que esto de la IA, sí, como dice Silvia, entre comillas, porque ahora sí parece que la gente se asusta porque tanto musical como no pueden hacer una escultura pero pueden hacer una impresión 3D, etcétera, etcétera. Pero desde siempre ha habido un primero que luego ha sido copiado por muchos más. Es decir, una IA, pienso yo, copia toda la información que tiene. ¿Y cuántos músicos? La mayoría copiando a unos y a otros y a otros. Escultores, pintores copiando a unos y a otros. Pues, o que la gente dice, es que tenemos sin trabajo, pues porque ahora la IA puede hacer lo mío. Puede hacer lo tuyo también. 10 millones de personas hacen lo mismo que tú. Es decir, pues bueno, pues habrá más personas. ¿Que el origen es artificial? Pues muy bien, el origen artificial que también tiene origen humano porque la ha creado humano. Es decir, no veo tanto. ¿Y tema musical? Pues desde que la música electrónica, eso ya es artificial. Pero es que lo programan, bueno, pero productores que ya tienen una plantilla. Sí, una plantilla, o como se llama, una biblioteca con 2 millones de samplers, pues ahora pego este, pongo este sonido posterior, no está haciendo nada. Está pegando cosas que han programado otros. Sí, y la IA sería lo mismo. Sí, pero con una gran diferencia. Esto que dices tú en la música comercial, pero por ejemplo vosotros que sois una banda que tienes que aprender a tocar un instrumento, que la sabes hacer en directo y tal, da un poco de decir, hostia, y ahora de repente... bueno, es verdad que hoy día ya no se valora... O sea, la gran masa valora a un tío que la voz está modificada, no valora a un tío que sepa cantar ni que sepa tocar, y eso es triste. Pero luego está el trabajo de un músico de verdad que sí que bueno, eso seguirá, digo yo. Sí, es decir, yo puedo estar componiendo una canción y diciendo, uy, esta canción a lo mejor la puede componer, o ya no contarán conmigo porque la compone una IA, pero también la componen 10.000 bandas más. Claro. Pues tendrá eso, creo pues que sí que a ver, yo lo único que quiero aportar es que, siguiendo la estela de Silvia, la música al final es arte. Entonces... las personas que apreciamos el arte, al final una IA pues va a hacer copy-paste. Entonces, esa magia de repente estás en el escenario, te cruje la voz, improvisas, un solo de guitarra, te equivocas y haces una genialidad, como decimos nosotros, esas cosas una IA no lo puede hacer. Igual que una escultura tal, te hará la escultura que sea, vamos, la leche en barra, pero en realidad falta el alma.
Entonces la gente que realmente somos artistas y a los que de verdad les gusta el arte, al final lo que buscas es eso, es la magia del directo y retrocediendo nuestros ancestros que tocaban tambores, que hacían música, es decir, cuando tú vas a un concierto, la experiencia de vivir esa música en vivo, esa guitarra crujiendo, esa batería cañera, al final es lo que el corazón te hace, ¡puf! El pelómetro que digo yo, ¿no? ¡Pum! El pelómetro con una banda de K-pop pues probablemente no lo tienes. Es otra experiencia diferente que a lo mejor las nuevas generaciones pues aprecian diferente, pero sí que es cierto que los que de verdad nos gusta el arte, y esto va a seguir por años, años y siglos, espero, al final lo que buscas es esa magia, esa improvisación, ese algo, ese alma que no lo tiene una IA. Pues esperemos que O sea esperamos. así. Es que me da un poco de miedo. Hacemos los dedos. Me da un poco de miedo los gustos de la gente joven. ¿Tú qué opinas, Eddie? Que eso indica que te estás volviendo viejo, tío. Cuando empiezas a criticar lo de las nuevas generaciones... No, a ver, me ha gustado mucho tu metáfora o algo así con el tema de la música electrónica, porque a mí me encanta la música electrónica, pero al final ver a un DJ pinchar es ver a un tío con sonidos grabados que como mucho los mezcla, si no tiene la mezcla traída de casa... Y claro, nos hace vibrar. A mí me encanta la música electrónica, yo he estado en sesiones de música electrónica y he vibrado, pero realmente lo que está haciendo la persona es una máquina genera unos sonidos por él y él lo único que hace es decide en qué momento el bajo hace tal, pero me hace vibrar. Entonces, entiendo, a la nueva generación es una banda de K-pop que dices tú, a lo mejor les pasa lo mismo que conmigo con la electrónica, que mis padres no entienden. Que haya miles de personas delante de un tío con una cabina, con unos cascos que ni te mira, y haya miles de personas volviéndose locas. Bueno, las drogas ayudan también, pero es verdad. O sea, la inteligencia artificial es un escalón más que bueno, que pues a mí me hacen vibrar la música en directo, me encanta vibrar, ver a un tío haciendo un solo de guitarra o tal, es como ¡buah! Pero es una experiencia distinta de estar en una discoteca con las luces casi apagadas, con unos bajos y tal, y realmente el DJ, o sea, le está poniendo como unos ritmos, como unos timbales, y es otro tipo de experiencia. Yo creo que todos son experiencias. Bueno, pero es lo que tú dices, pueden ser experiencias complementarias, no excluyentes. Sí, exacto. Y hay gente que le puede satisfacer más de un tipo o de otro. Hay gente que lo que le encanta es ver una orquesta de cámara. Y eso es lo que le pone a tope. Pero, se la pone gorda. Pero claro, es verdad, esa diversidad. Pues molan, ojo que mola. Ojo Sí, no, que pero mola, a mí me encanta también, sí. pero, jolín. Todo puede convivir, ¿no? Todo Al final. sí. Esperemos. Aparte, otra cosa es la experiencia en directo, es decir, un grupo tocando o un DJ en directo, entre comillas, un DJ en directo, pero luego es a la hora de producir, componer o grabar esas piezas. Claro. Ahí ya pues todo es falso. Sí. Hasta los grupos de rock, Sí. que se Sí. repite y repite y repite, y Exacto. afina y se afina. La batería, bueno, pues ya antes se cuantizaba a mano, ahora lo cuantiza todo automático, el autotune, todo. Bueno, pues esto es el productor que da al botón de afinar y la IA pues afinará sin que le des el botón. Exacto. No veo mucha diferencia. Sí, sí, Es decir, sí, no sí, veo sí, mucha Luego está el diferencia. tema de estos artistas digitales que, por ejemplo, en Japón te están teniendo un exitazo, que es una pantalla gigante con un avatar, o no sé cómo decirlo, que dices, hostia, tío, llegará un momento que realmente será una inteligencia artificial que hasta será la cara, el texto, la música, todo será Sí, inteligente. sí. Ya hay, el otro día salió en las noticias precisamente la primera banda de K-pop totalmente con inteligencia artificial, es decir, no son artistas, son avatares, lo que tú dices, que cantan y tal, y ya está, solamente eso. Bueno, esperemos que todo conviva y ojalá Sí. la gente empiece a restarle valor a las cosas artificiales y se valore más el trabajo de un artista que ha aprendido a tocar un instrumento, que eso es jodín. Eso Se sigue valorando, ¿eh? Sí, se Mira, valora. el En Mallorca Live el fin de en semana YouTube. pasado Exacto. estaba lleno de gente No, en sí. Mallorca, un sitio que en Exacto. teoría se supone que no nos gusta la música en directo, porque los sitios de música en directo van cerrando, pero en cambio hacen un festival así y se peta en Nos Mallorca. gusta, a ver nos gusta artistas la música en directo. directo, lo que no nos gusta es la mayoría de cosas que nos traen. Igual es, bueno, bien, igual. Claro, eso me es gusta, que, me es gusta. que no es lo Bien, mismo. bien, bien. Es que vete tú a Madrid y abre el periódico para ver los conciertos de la Flipas. semana. Es que Sí, tronco, sí. ¿sabes?
Ya, pero bueno, tampoco es que Madrid es Madrid. Sí. Ya no es Madrid, es que mucha gente va a Madrid Claro. para tal. Entonces, nosotros- si viene un Metallica, pues saben que, Exacto. que Coges pueden el hacer una coche. fecha en Madrid y han hecho España. como Te el que coges dice. el coche y tiras. Sí, O sea, sí, para sí, nosotros sí, sí. estas cosas son Es más complicadas y nos cuesta más salir y nos cuesta mucho más dinero. Y al final la música, este tipo de música, incluso el metal también vive mucho de la gente joven. A la gente joven le puedes pedir billete a Barcelona, más no sé qué, o llévate el coche, conduce hasta allí, luego dormir, luego comer, ¿verdad? Para Es complicado. Metallica, que te va a costar 300 pavos además la entrada, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, yo creo que hasta ahí la noticia. Sí, al final hemos Media dicho horita poco, más tarde. hemos dicho poco del cuadro en sí, Y no pobrecito. hemos hablado de la oreja de Van Gogh. A ver, para Hemos hablado cerrar. de la noche estrellada, no hemos hablado del No cuadro. hemos hablado mucho del cuadro, la ¿Tienes verdad. algún dato que quieras decir? Hay un par de datos chulos. Venga, di un par de Venga, datos en plan y cambiamos. rápido. Venga. El cuadro son las vistas que él tenía desde el manicomio en el que estaba encerrado, el asilo en el que estaba, en el que entró voluntariamente. Esas eran sus vistas, pero en parte inventadas. Ese pueblo que aparece en el cuadro no estaba allí de verdad, él lo añadió. El ciprés que aparece en la parte izquierda, que es el árbol grandote, oscuro que se puede ver en la imagen, era una constante en el universo de Van Gogh. A él le encantaba pintar cipreses, que además estaban muy relacionados con la muerte, ¿no? Es el árbol de los Sí, sí, cementerios. sí. Que como te lleva al cielo. Exactamente. Hay una estrella que destaca sobre las demás, que hay astrónomos que se han puesto a estudiar un poco el cuadro y demás y coinciden, y que esa es la estrella Venus. Y la luna, que aparece además, que está en cuarto menguante. Esto es incorrecto. Esto es también es una licencia suya, no es como estaba la luna en ese momento, esa noche. En teoría, si el dato es totalmente correcto según las cartas, la luna, esa no era el estado de la luna, es otra licencia, igual que el pueblo. Y esta manera de inventar, que era muy poco típica de él, a él no le gustaba nada inventarse cosas en sus cuadros de paisajes, él lo tomó de Gauguin, de hecho, porque él sentía que a raíz del incidente de la oreja, que fue el cisma que rompió su amistad para siempre, ¿no? Claro, tú imagínate que te viene el tío este, se arranca la oreja, te la tira, ¿no? Una discusión, dices, hostia, yo me voy de aquí, no quiero saber más de este, ¿no? Entonces él estaba tremendamente dolido y fue una manera también de acercarse un poco a él, a su arte, de intentar entender la sensibilidad de Gauguin, y no le gustó nada. Es un cuadro que a él no le gustó nada, que él se sentía muy traidor a su estilo. Y más si Gauguin le cortó la oreja. Sí, si al final esto es así, pues imagínate, ¿no? Él no se sintió nada a gusto y de hecho no murió mucho más tarde. Claro. Entonces dicen que es esa visión es un poco un presagio de su propia muerte. Él ya como que tenía ganas de morir o ya tenía el suicidio en la cabeza, él ya estaba narrando un poco de Sí, una especie de umbral a la eternidad. ¿no? Pues mira, buenos datos. La verdad es que el cuadro expresa un poco todo eso que dices. Sí. Pues vamos a cambiar de tema, si no, no nos da. Nos ha dado juego, ¿eh? Esta noticia, qué Entonces, guay. Palique, Ya decía a mí Silvia, me- hay mucho tiempo de hablar. Tranquila, Silvia, que esto va solo. De verdad, ya veo. A mí me da cosa pues, mi noticia, tío, Pues- comparada con esto. Pero pues dale, que yo también tengo... No, aquí- además, bueno, la mía de cambio de registro total. Yo voy a seguir igual que la semana pasada con el tema científico. Yo como científico, profesor de ciencia y tal, pues me mola mucho. Y realmente, bueno, os voy a leer la noticia y simplemente luego me gustaría que me contarais vosotros qué os evoca. Es una noticia de 11 de junio de 1754, o sea, hace tela. Y nada, en esta fecha el químico Joseph Black descubrió una sustancia que es el dióxido de carbono, que la denominó aire fijo. Y bueno, aparte de que me llama mucho la atención que en esta fecha pues este señor descubriera esta sustancia que hoy en día, pues dióxido de carbono, me gustaría, dióxido de carbono, CO2, hoy en día, ¿qué os evoca a vosotros? Cuando oís hablar de CO2, Contaminación. Tubo de escape. tubo de escape, muy bien, ¿y a vosotros? Bueno, tubo de escape, ya hablabais tanto de suicidio. Exacto. Suicidio con el tubo de escape. A mí me evoca muerte directamente. Toma. Y te comentaré el porqué. Bien. Porque he tenido una experiencia muy reciente con mi padre.
con una insuficiencia respiratoria importante, con una neumonía bastante jodido, y una de las cosas que tenía era precisamente eso, que respiraba oxígeno, pero el dióxido de carbono lo dejaba dentro. Y eso es mortal. Claro. Entonces han tenido que utilizar una máquina, mi padre ha estado en coma y han tenido que utilizar una máquina para limpiarle ese dióxido, ese carbónico que se iba quedando en su interior porque es letal para el cuerpo humano. Entonces, pues mira, otro dato más. Toma ya, muy bien. Es tóxico, bueno, aprovecho lo que comentas tú, es un gas totalmente tóxico, mata nuestras células directamente y bueno, todos lo habéis relacionado, toxicidad, contaminación y bueno, y está también en boca de todos por el cambio climático, que creo que ya hoy en día hay muy pocos líderes políticos que lo nieguen. Es verdad que hace poco había gente que negaba, que no sé qué, bueno, ahora estamos sufriendo un cambio climático. Yo como ambientólogo, creo que lo he comentado en otros programas, creo que es muy importante la crisis climática, va a cambiar el planeta, las dinámicas atmosféricas y todo, pero quiero insistir en que este discurso, la semana anterior que hablábamos de estos discursos políticos que están de moda, como aleccionando, que bueno, que sí, el cambio climático es importante, pero hay muchas otras variables en el tema ambiental importantes, como otros tipos de contaminación, otros tipos de efectos negativos en el planeta. Es decir, el CO2 es un gas muy perjudicial. Hay una serie de organismos que ahora me gustaría que vaya por este profesor de biología. ¿Qué organismos son aquellos que fijan el CO2 y lo transforman en materia orgánica y lo retiran de la atmósfera? A ver si lo sabéis. Ahí va. Las algas. plantas. Las algas. Exacto, algas, plantas, muy bien, muy bien. Pero muy creo bien. que la mayoría del oxígeno sale de las algas, dicen. Bueno, sí, del plancton, del fitoplancton que está en el mar. Se ha descubierto que más del 50% del oxígeno y del CO2 capturado de la atmósfera viene de ese fitoplancton, que son unas microalgas que se encuentran en el océano. Pues estamos apañados. Sí, estamos apañados Estamos porque... cargando, pero vamos. A ver si hacen Efectivamente. fitoplancton de plástico y así funcionará. Venga, IA. Sí. Venga, a ver si la Fitopla- IA una hace inteligencia fitoplástico. Plásticos. Sí. Venga, esa IA ahí haciendo fitoplástico. Algo. Al final nos va a salvar la vida la inteligencia artificial. Es que lo triste es que estamos en un punto que si no cambiamos y el ser humano no va a cambiar por sí solo, necesitamos como una mente superior que nos busque soluciones. Y a lo mejor esa mente superior dirá, una de las soluciones es que el humano me sobra un poco, ¿sabes? Sí. ¿No es en uno de los libros de Fundación de Asimov que hay una de las sociedades que está gobernada por una especie de IA súper No lo he inteligente? leído. Que, a ver, no es tan mala idea, ¿no? Que ha recogido todos los datos de errores de toda la historia de la humanidad, lo reinterpreta, lo arregla y, bueno, la sociedad ya no vive en una sociedad de una democracia... Bueno, igual un poco como el 1984 de George Sí, pero Orwell. en bueno, no en plan chungo de dictador, sino en plan una IA totalmente neutral. Claro, si hay dictadores que tienen seguidores. Sí. Sí. No, pero en plan súper neutral, Sí, ¿no? sí, sí. No, ni de izquierda, ni de derecha, ni de así, ni asá. En plan, esto funciona así, y la sociedad por aquí. Y ya está, sociedad perfecta. ¿Y cómo se llama esta novela? Creo que es una de las de Fundación de Asimov, de Isaac Asimov. Pues Lo que pasa es que de Interesante. Fundación hay como 3.000 millones de novelas. Vale. Es como una colección. Sí. Una colección y hay... Sí, sí, Hay una pues, serie de Ridley Scott que se llama Raised by Wolves en HBO. Sí. Y ahí tratan un poco el tema de cómo la Muy sociedad buena. se divide entre los que creen en Sol, que es como el Sí. dios de toda la vida, que creen algo, que somos Sí. algo más que máquinas, y luego está que hubo una guerra civil entre humanos, porque Sí. luego están los partidarios de las máquinas, Sí. y hubo una guerra civil entre los que tenían máquinas y los que no. Y hay una colonia que llega a otro planeta y van con inteligencias artificiales, porque son de la parte que estaban a favor de las IAs, y hay una inteligencia artificial en la nave que es la que organiza a los humanos. Tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer lo otro. Sí. Para colonizar un planeta nuevo. Está muy chula. Sí. Claro, si una inteligencia artificial la quieren que evolucione tanto para que se humanice, ya la hemos liado otra vez. Claro. Exacto. Porque si una inteligencia artificial, como dice Silvia, consigue dirigir o organizar de una manera neutral, objetiva, que todo vaya bien, siempre habrá maneras que dirán no, porque no sé qué, no sé cuántos. Y el otro no, tal. Y entonces si evoluciona a humanizar, ya está, Sí, ya la hemos liado. Toda la mierda otra vez. Ya está. Bueno, al final habrá empresas y todo que igual será mejor que las dirija una inteligencia artificial que según qué jefes, ¿no? Sí, por O sea, si te supuesto. pones así, sí. El problema es que vamos a empezar a depender mucho de las IAs. Y el problema es que las armas, ya hay muchos países que están desarrollando armas autónomas, que no funcionan con nadie detrás, que ellas ya toman sus propias decisiones y tal. Cuando tú haces una guerra habrá tantos factores que ya a lo mejor un ser humano no podrá controlar esas armas. Se pondrán una IA que las controle. En ese momento llega Skynet.
Y John Connor. Eso te iba a decir, todos... Y juegos de guerra, sí, todo está en películas y en libros, todo ya está. Todo. Es que Sí. es la IA. Cuando le pongas toda la información de ese humano, dirá, Sí. pero esta sí que si les pone cachondo, me lo Le está ha mandado pidiendo- el trabajo hecho, ya está. Exactamente, me lo están Sí. pidiendo a gritos estos cabrones. ¿No dijeron que no sé qué pregunta que le hacías a ChatGPT ya Sí. te decía que lo mejor era acabar con la humanidad y se acabó el problema? Sí, Totalmente de acuerdo, ha ¿eh? habido Yo soy de millones las de que vio usuarios. Infinity Wars y yo estoy totalmente de acuerdo con el malo, que no me acuerdo cómo se llama. Limpieza. Sí, empieza. Sí, sí, Empieza. con Thanos. Thanos. con Thanos. Thanos tenía razón. Sí, sí, sí. Jolín, sí. tío, yo creo que hay maneras de llegar a un equilibrio. Lo difícil del ser humano es eso, hacer un cambio mental, ¿no? Pero si hubiera interés en los medios y en las instituciones y en los gobiernos y en los que tienen todo el dinero del mundo, en que la gente cambiara su manera de pensar, Ya. la humanidad tendría futuro, porque en 3 generaciones lo tienes apañado. Date una vuelta por nuestro barrio. No nos Hostia, por cierto, Silvia, que Los cambios. cuelga unas fotos buenísimas. El otro día un cerdo, alguien paseando un Sí, cerdo en el parque un de... cerdo vietnamita que ya es... Sí, yo lo he visto. Pero un De cerdo hecho, vietnamita que parecía un, Sí, sí, po- sí. un Bueno, pornero, y hay tío. otro que pasea un camaleón también. Sí, Hostia, camaleón. puta, sí. ¿Y qué barrio es este? ¿Zotrópolis? No No, llevan. No llevan. El famoso Ah, sí. polígono de El Levante. polígamo de toda la El vida. poliágano de Sí, toda la sí, vida sí. es maravilloso. Y estoy recopilando, estoy haciendo fotos que las quiero recopilar todas en una carpeta y algún día quiero hacer un post o algo con todas las Hombre. fotos porque es que Yo Yo Sí, tengo, sí, yo tengo al Manuel, que flipante. vive en la finca de al lado, y el Manuel tiene a la madre, que hace tiempo que no la veo, no sé si es que se ha muerto la mujer, que sacaba la silla de pajita, de esta de ¿cómo se llama? La paja esta, el mimbre, Sí, Sí. de mimbre. a la puerta, ella toda vestida de negro, ¡Manuel! Y el Manuel estaba ahí, vamos, tiene la casa blanquita como los chorros del oro. Qué maravilla, qué maravilla. Mola mucho, ¿no? Llevan. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Pero se la van a cargar, ¿eh? En breve ya van a empezar a llegar ahí los Será jeans, New porque- Llevan. Sí, Ya- sí, lo ya- cambia. New- ya New- hay New una- Llevan. New Llevans. New Llevan. En ese barrio hay una especulación brutal. Ya, Vaya. ya, pero bueno. Bueno, oigo mis noticias, que como siempre, ya se me lo dejo. Me quedo para el final y a la mierda todo. Nos da Yo- juego todo, pero yo que no cualquier sé cosa. ni para qué me Digo preparo. CO2 y empezamos todos Mierda. aquí, Y digamos. acabamos con Sí, cerdos vietnamitas Me en el parque. encanta, tío, qué guay, qué creatividad. Venga, noticia del 12 del 6 del año 2000. Figo avisa al Barça. Renové mi contrato el año pasado y por mi manera de ser no pasaba por mi cabeza pedir ahora un aumento. Firmé el contrato y se terminó, pero sucede que tengo propuestas de otros clubs, a ver si sabéis cuál. Y por eso creo que tenemos al menos que sentarnos a conversar. Hablando se entiende la gente. El 2 de julio de ese mismo año fichó por el Real Madrid. Lealtad. Quien avisa no es traidor, también te digo. Exactamente. Claro que sí. Bueno, venga, esta solo la quería comentar porque me hizo gracia. Aquí voy con una noticia que también teníamos para hablar media hora, pero la vamos a hablar rápido. 12 de junio del año 2000, la ONU ya considera un crimen la violencia doméstica contra las mujeres. Cerca de 180 países que suscribieron la declaración se comprometen a establecer leyes nacionales y fortalecer los mecanismos judiciales apropiados para encarar las cuestiones penales sobre todo tipo de violencia doméstica. También denunciaron que los crímenes de honor, por ejemplo, cuando los hombres matan a sus mujeres porque han sido infieles o han hecho actos vergonzosos o mutilaciones genitales, eso también se consideraba que ya no era nada cultural, que era un delito. A partir de ese año, en el año 2000, hasta ese año, la ONU, no es que digamos los países lo siguen, sus propios países lo siguen gestionando mal, pero que la ONU hasta el año 2000 no se lo planteara es complicado. Y bueno, el 20% en el año 2000 del planeta había sido víctima de malos tratos por los hombres con los que convivían. Y en el año 2022, luego hice este salto, se estimaba que la violencia de género, aquí cambió hablar de violencia doméstica en el año 2000, al año 2022 hablamos de violencia de género. Afectaba a un 27% de las mujeres del planeta. O sea, hemos pasado en 20 años del 20% al 27%. Yo esto de que se use género, creo que la violencia doméstica puede ser aplicada por cualquier persona. Es cierto que es mucho más de hombres hacia mujeres, pero a veces es como decir, a veces he leído titulares que dicen un asesinato machista. Dices, no sabemos si el tío, aparte de ser un puto loco y un asesino, era machista, porque a lo mejor no lo era en su día a día y en ese momento tuvo un arrebato, ¿no? Pero a veces lo hemos hablado en el programa que parece como que quieren también dividir por géneros y tal.
vosotros porque... No, esto es del año 2000, cuando la ONU reconoce... En el año 2000 se reconoció y en ese momento el 20% de las mujeres habían sufrido malos tratos. En el año 2022 ha subido a un 27%. Hombre, bueno, por una parte dices tú es tarde, pero qué bien, que porque en el año 2000 al menos se reconoció ya... Sí, claro. Es que ha habido un cambio muy grande, parece mentira, hoy en día estamos muy acostumbrados. Hay más violencia hacia la mujer. ¿Hay más violencia? ¿Hay más o está más documentada? Bueno, está más documentada. Esto es está más documentada. Pasa eso, Ya. Denuncia Yo no más. creo que haya menos. De hecho, yo tengo la solución, no pasa nada. Fuera debate. Sí. Sin problema. 5.000 años de opresión de hombres. Pues no pasa nada. Os ponemos en campos de concentración, 5.000 años, y cuando estemos a la par, pues entonces hablamos. Igual, cuando la ecuación se equilibre. Exactamente. Ahora no hay mucho que discutir. Yo os metí a todos en campos de concentración de hombres. 5.000 años. Tony, y luego ¿cómo- estaremos a la par. ¿Tú cómo te lo montas con este panorama? ¿En Siderálica quién manda, tío? Lo ves, Nosotras, está claro. Ya lo veo, ya. lo ves como necesitamos la IA. Pero IA robot, 100%. Nada de humanizar ni de nada, hombre. Nah, es verdad que... pero lo que es chungo es que pasa en sociedades... Ha pasado en sociedades de todo el mundo, la opresión sobre las mujeres. Claro. Es que incluso te vas a... El otro día salía por la... Pero, por ahí por Rusia, perdidos por en medio de la nieve, que las mujeres en una parte y los hombres en otra. Y dices, pero ¿por qué todas las culturas hacen esta mierda, sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Que es como que ahora, yo siguiendo con mi Estela Feminazi, que es como más graciosa, ¿no? Así hacemos más debate. Es como que ahora, claro, en este mundo de hombres, que al final es quienes dominan las noticias, los números y los porcentajes y tal, es como que os asombra, ¿no? En plan, hostia, 27%. Hijos míos, que esto lleva desde que la historia de la humanidad y no se ha ido, que esto no ha cambiado. Hombre, pero en España esto- hemos mejorado. Un poquito, ¿eh? Bueno, un poquito. Bueno, A ver, sigue habiendo, pero no jodas, comparado con hace... yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, que los datos ahora se ven y antes no se veían, porque el machismo o la violencia de género o la violencia doméstica o como la queréis llamar, siempre ha existido. Es decir, de hecho, si lees historias de nuestras abuelas y tal, el que los hombres fueran a clubes con hombres a emborracharse, llegasen a casa cocidos y vine aquí que te reventaré, eso era lo normal. Entonces, esto hoy en día, gracias a Dios, en muchos hogares es inconcebible, o sea, la primera de cambio, pero también porque las mujeres hemos hecho un trabajo que lo llevábamos haciendo siempre, Sí. pero en la sombra, y ahora hemos dicho, Estoy de acuerdo, hasta estoy de aquí hemos acuerdo. llegado, ahora es nuestro turno, o sea, ya habéis tenido vuestro turno, ahora nos toca a nosotras decir, oye, que nosotras de base eso ya lo tenemos, lo que pasa es que callábamos. Sí, que os estáis y dando cuenta ahora. Exacto, y ahora los Y os hombres, sorprende, ¿no? es verdad, Sí. yo no soy tan feminazi, es verdad que ¿Ves? sí que, Campos de concentración, sí que se acabó el problema. entiendo que estéis un poco desorientados, es verdad que hay hombres que están un poco desorientados porque vosotros también tenéis vuestras cosas, vuestras mochilas, vuestros propios, y entonces ahora al ver que la mujer ha dado el golpe en la mesa es como, web, esto no me lo esperaba, pero es algo que ha surgido de manera natural porque ha habido un momento en que las mujeres hemos dicho hasta aquí, porque ese sufrimiento en la sombra ya no. A la primera de cambio vine aquí que te reventaré, que me reventarás. Coge la maleta y vete, ¿me entiendes? Y esto antes las mujeres no lo hacían, ¿por qué? Porque los hombres eran quien llevaba el dinero a casa. En el momento No, que ya- las mujeres empiezan a tener su independencia económica, Exacto. la película empieza a cambiar. Claro. Y además a mí me llama la atención hablando con amigas mías, bueno, ahora que este tema está tan en boca de todos y tal, cuando prácticamente todas tus amigas te dicen, no, a mí, Claro. a todas me han acosado en una Sí. discoteca, me han tocado el culo, me han tocado las tetas, que dice, hostia, es muy fuerte. Tú imagínate que todas. tú sales de marcha y que de repente viene alguien y te coge de los huevos, ¿sabes? Algo que nosotros no entendemos y cuando ellas te empiezan a contar, Sí, sí, incluso sí. cosas Y peor, peores, que y han peor. intentado acosar de ellas Y peor. o que han sido violadas y no denunciaron por qué, ¿sabes? sí. Es muy heavy. No estamos hablando de familias desfavorecidas, de barrios, estamos hablando de gente clase media, países desarrollados, países democráticos, en las que amigas tuyas y familiares primas tuyas y tal te cuentan y te dicen, no, es que a mí un día un tío en una discoteca me hizo esto, o un día y te quedas pero helado. Todas. Claro, Y pero es que todas a lo tenemos mejor te historia. tocaban el culo, no era mi caso, pero a lo mejor te tocaban el culo y con el pedete, Sí. no sé qué, y no le dabas la importancia.
Y eso no. Muy Es decir, fuerte. eso no, porque es mi cuerpo y mi cuerpo lo toca quien yo quiero que lo toque. Y si eso está quiero. claro. Pero eso igual que vosotros, es lo que dices tú. Que te hubiera venido una tía y te hubiera cogido los huevos en medio de la discoteca. ¡Ostras! Sí. ¿Sabes? Es muy bestia. Bueno, no, el tema es que haya subido en 20 años, que en vez de ir para atrás haya aumentado la... No sé si tiene que ver también en la pobreza... Pero yo creo que hay más denuncias. Antes no se denunciaba, Sí, Pedro, también. tanto, de casi nada, y ahora en Sí. día, por suerte, creo que se denuncia Ah, más y yo se tengo comunica más. un amigo que se dedica a atender llamadas de violencia de género por trabajar de noche y tal, Uf, madre y mía. dice que cada día hay. Mm. Y Claro. también hay un dado polémico en lo que me contó, que aquí en Mallorca muchos son gente porque viene de fuera, porque tienen culturas aún un poco Sí, más... claro, efectivamente, que no son de países ricos, Sí, que los que derechos también humanos... hay de aquí, ¿eh? Sí, por Ojo. supuesto, pero Pero es lógico que en países con los derechos humanos más mermados, pues claro, se han criado el respeto a la diferentes. mujer es- España hace 50 años también Efectivamente, era claro. peor, pero Sí, bueno. sí. El tema que a nivel global haya subido es triste. ¿Y la inteligencia artificial será feminazi o machista? Ella decidirá. Es que ¿Cómo ese evolucionará? es el problema de las Será inteligencias- feminazi, No, es Tony. No que, binario. no, es que las inteligencias... No, No. Será No, no imposible. binario. No. Es imposible. Será Tiene de que ser, Windows, tiene que ser ¿no? binario, evidentemente. Es binario. Si es no binario será humano. Le meterá un 2 ahí, 0, 1, 2 y se acabó. no, pero claro que tienen sus... Depende de la programación que le pongan o lo que le enseñen, lo que le pongan para aprender. Es que de hecho pusieron una en Twitter que en 24 horas se hizo nazi. Es verdad, hace 5 años una cosa así, metieron una inteligencia artificial, la dejaron interactuar y en 24 o 48 horas había vuelto nazi, porque Ay, qué había bueno. interactuado con gente nazi. y ella entendía eso. Hay que ir con mucho cuidado, porque si Claro. le das mucho poder a una cosa que va aprendiendo, depende de lo que le des. Es lo que decimos, si tú le Eso, enseñas al las fin- películas de Terminator, dirás, esta gente... Pues Claro. al fin y al cabo, si se le enseña, se le enseñará mal, evidentemente. Porque exactamente. por se enseña mal. Si aprende, aprenderá mal porque verá todo lo mal. Entonces, pues no va a servir para nada. Botón off. Sí. Es delicado, lo de las IAs es delicado. Bueno, pues yo creo que hasta el programa hasta aquí, porque si no ya... Una maravilla. Todos le sacamos punta. Bueno, Silvia, ¿cómo te lo has pasado al final? Súper, súper bien. ¿Ves cómo sí que hay para hablar? Ya te Me digo. parece que da, pero nosotros empezamos aquí a soltar y no veas. No, al final tenemos que cortarnos, y me tengo que poner el temporizador y nos hemos pasado de la hostia, ¿eh? Ups. Pero bueno, pues nada, muchas gracias a la audiencia que nos hayáis escuchado. La semana que viene volvemos con más Retro News y lo que os digo, si habéis oído algo en el programa que no recordabais o que no sabíais, pues si le dais al like nos ayudáis un montón, y si os suscribís, pues genial, porque quien olvida no puede comparar. Tenemos nuestros links en ceroizquierdo.com. Hasta luego. Adiós. Chao.